Entonces, el listado de materiales o BOM, ¿sí? Lo que comúnmente se conoce como Bill of Materials, BOM, es una metodología que tiene varios usos. Ahorita vamos a ver cuáles son los objetivos que plantea este método y esos usos están orientados a poder entender el proceso productivo desde las diferentes piezas que componen un determinado producto. Yo necesito saber, por ejemplo, cómo van ensambladas esas piezas, ¿sí? Porque, digamos, si yo fui el que lo ideé o yo soy el ingeniero, digamos, que creó el producto, pues obviamente voy a entender cómo se ensambla, cómo funcionan unas piezas con otras y todos estos componentes que acabamos de extraer del análisis morfológico. Eso está claro. Pero ¿qué pasa? Que yo no estoy en la línea de producción ensamblando el producto, sino que ese producto también lo tiene que entender el operario de una máquina o el operario de producción para saber qué partes van incluidas. Y como él no estuvo dentro del proceso de la concepción de la idea, ni de la ejecución de la idea, de la elaboración del producto como tal, o los prototipos o maquetas o lo que se haya hecho, pues obviamente no va a entender de primera mano como yo lo entiendo. Entonces, este listado de materiales va a ser un acercamiento precisamente a ese proceso productivo, a entender cuáles son los elementos que componen el producto, cómo están relacionados unos con otros en términos de funciones, de los objetivos que cumplen del producto, cómo componen los macrocomponentes, cómo componen los microcomponentes, bueno, todo este tipo de cosas. Y adicionalmente me va a dar unos objetivos o unas funciones que son bien importantes dentro del proceso productivo para yo saber, por ejemplo, cuánto es mi margen de ganancia, porque puedo evaluar los costos a partir de acá, cuánto o cuáles, por ejemplo, pueden ser las acciones de ensamble, es decir, cómo organizo, por ejemplo, mi línea de producción. Y algo que es bien importante es establecer las relaciones de requerimientos de materia prima que necesito, por ejemplo, para almacenar dentro de mi bodega. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué es el BOM. Bueno, el BOM, Bill of Materials, es la recopilación de todos los componentes de un producto y su costo correspondiente. Algunos de los beneficios del BOM son, primero, permite determinar el costo real de un producto. Ojo, aquí quiero ser muy claro. Cuando habla de permitir determinar el costo real del producto, estamos hablando del costo unitario. Tengan en cuenta ustedes, y creo que ustedes han podido ver algo de esto, y es que cuando uno produce muchas unidades de un producto, el costo tiende a descender. ¿Por qué? Pues porque obviamente altos volúmenes de producción hacen que yo pueda, por ejemplo, tener negociaciones con los proveedores de materia prima. Sí, no es lo mismo comprar un tornillo. Si usted compra un tornillo, le va a salir, por ejemplo, en 100 pesos. Pero si usted va a comprarle al mismo proveedor 1000 tornillos, pues él ya por negocio no se los va a vender cada uno a 100, sino que se los venderá, digamos, a 10 pesos. ¿Sí? Porque ya ahí por volumen él está ganando. Entonces, eso es más o menos como la relación que hay. Entonces, el BOM permite determinar el costo real de un producto. ¿Por qué? Porque yo voy a saber cuánto cuesta, cuál es el costo unitario de cada una de las partes, microcomponentes o macrocomponentes que componen ese objeto, y teniendo ese costo, o claro ese costo, pues simplemente lo que hago es sumar y voy a obtener el precio de un producto, por lo menos en términos de materia prima. ¿Listo? En términos de materia prima, ¿por qué? No de costo de producción, porque recuerden que el costo de producción no es solamente la materia prima, sino también hay que a eso sumarle los costos administrativos, los costos de mantenimiento, los sueldos o los salarios pues, de las personas que trabajan en la empresa, los costos de publicidad y mercadeo, costos de distribución, bueno, todas esas otras cosas. Entonces, estoy hablando de costo unitario y costo real de un producto en términos de materia prima. Punto número 2, asegura la inclusión de todos los componentes del producto. Entonces, como les decía ahorita, si usted, por ejemplo, dentro de la producción, digamos que usted tiene una empresa que ensambla carros o ensambla motores de carros. Entonces, usted recibe como operario, usted le entrega, digamos, al operario de la primera estación, que es el encargado de ensamblar, por ejemplo, eh, digamos, el árbol de levas con los pistones, bueno, toda la parte del tren motriz.
Entonces usted le entrega 4 pistones, o sea, 4 bielas, 4 cabezas de pistones, 4 anillos, bueno, los anillos correspondientes a todo eso, los tornillos que ensamblan cada una de esas piezas, el árbol de levas, todo, ¿sí? Los engranajes, los rodamientos, bueno, todas esas partes que son 1600 partes. Bueno, ¿cómo sabe él en dónde va un determinado tornillo? Lo sabe a través del BOM, porque el BOM le va a dar la guía de cómo está ensamblado una cosa con otra, de manera que él va a aprender a reconocer las diferentes piezas y en dónde van cada una de esas piezas y cuál es el proceso para poder ensamblarlas. Digamos que para ensamblar y para cerrar la tapa de las válvulas necesito un torquímetro, ¿sí? Para poder que la misma presión que le esté haciendo a cada uno de los tornillos sea la misma. Entonces, eso debe estar en un BOM, ¿sí? Todas esas instrucciones. Número 3, estandariza la fabricación del producto, por lo que acabé de decir. Si yo tengo en una estación de trabajo un BOM que me dice, mire, tiene que colocar primero esto, después esto, sí, es como establece el protocolo de producción. Ahí lo que estamos haciendo es estandarizar la fabricación del producto y estandarizar la fabricación del producto que hace, pues que yo pueda medir en tiempos cuánto es mi producción, es decir, cuántos carros o cuántos motores de carro produzco al mes, cuántos carros o motores de carros produzco en la semana, en el día, etcétera, etcétera. Entonces, eso estandariza la fabricación. Número 4, permite determinar el margen de ganancia. Claro, también porque si ya sé cuál es el costo real del producto en materia prima, yo ya sé de ahí para arriba cuánto me puedo ganar, o sea, cuál puede ser mi utilidad, ¿sí? Entonces, resto todos mis gastos a lo que aspiro ganarme y ya sé cuál es mi margen de utilidad. Y número 5, facilita reaccionar a los cambios en el costo de la materia prima. Entonces, como yo ya sé cada una de las piezas que están metidas dentro de ese producto, sé cuáles, sé qué materiales son, ¿sí? Y sé qué procesos de manufactura tienen, después yo también puedo reaccionar ante los cambios en el costo de la materia prima. Yo sé que si tengo, digamos, mi pieza utiliza, digamos, 1000 tornillos que son de acero carbón, entonces resulta que a nivel mundial el acero carbón encontraron un nuevo yacimiento y el yacimiento es muy, muy, muy grande. Entonces, ¿qué hacen? Cogen el hierro, fabrican el acero y no sé qué, y el acero va a salir más barato. Entonces, como baja el precio del acero, pues probablemente vaya a bajar el precio de los tornillos que hacen con ese tipo de acero. Entonces yo puedo encontrar diferentes proveedores que tengan esos procesos de manufactura, que fabriquen esos tornillos determinados y puedo establecer las diferentes estrategias para que los tornillos me salgan más baratos. Si los tornillos a mí me salen más baratos, ¿qué va a pasar con el costo del producto? Aunque sea el mismo, me va a generar mayor utilidad, ¿sí? Entonces eso me va a permitir el BOM, identificar todas esas cosas. Bueno, esta metodología del BOM lo que nos permite también es identificar mejor o en detalle cosas que ya veníamos trabajando, por ejemplo, desde el análisis funcional. En el análisis funcional nosotros intentamos establecer las partes o los aspectos técnicos a través de las funciones que cumplen esos aspectos técnicos. Después coge el análisis morfológico y propone las partes que están establecidas con el cumplimiento de las funciones de la caja transparente, ¿sí? Entonces ya sé qué partes voy a utilizar a través del análisis morfológico. Y luego, a través del BOM, entonces cojo esos productos o esas propuestas que generé del análisis morfológico y empiezo a descomponerlas en macrocomponentes y microcomponentes. Cuando uno aprende a ver los objetos compuestos por macrocomponentes y microcomponentes, entiende que un producto, aunque funciona para una sola cosa o está creado para cumplir una determinada función que cumple una problemática, entiende que está compuesto por diferentes partes y que cada una de esas partes puede ser aislada como un macrocomponente, como el ejemplo de la licuadora que les había colocado en clases pasadas. La licuadora es el todo, pero el vaso de la licuadora es un macrocomponente que tiene la función de contener lo que uno vaya a licuar. La tapa de la licuadora es otro macrocomponente que tiene la función de evitar que se derrame lo que está dentro del contenedor. La parte de abajo de la licuadora tiene otra función que es permitir, digamos, o tener las partes eléctricas
que permiten triturar lo que hay en el contenedor, ¿sí? Pero si yo desbarato, por ejemplo, el vaso de la licuadora, entonces noto que la parte de vidrio tiene una función, la cuchilla tiene otra función, el empaque tiene otra función, esa tapa de color negro que es como la transmisión con el motor tiene otra función. Sí, entonces mire que aquí yo puedo entender que el producto se construye o está constituido con elementos macro o elementos micro. Por ejemplo, eso que ustedes ven ahí. Ese robotcito es un robot que hay en en los laboratorios de allá de la universidad. El robotcito, pues entre muchas otras cosas, sirve para hacer las prácticas de programación y bueno, de mecanismos y otras cosas allí. Y es un robotcito que está hecho como en piezas de Lego. Entonces uno puede entender, por ejemplo, que este robot entero está conformado, si el robot es un solo producto, pero está conformado por diferentes partes. Entonces tiene un macroelemento que es como este controlcito, que es el que me permite programar los movimientos que tiene el robot. La cabeza puede ser otro macroelemento, las orugas también puede ser otro macroelemento. Entonces mire que como elemento macro yo entiendo que las orugas están compuestas por una cadenita y esa cadenita a su vez está compuesta como por diferentes eslabones y cada uno de esos eslabones es un elemento micro que cuando se junta con otro de su tipo, ¿sí? De manera modular, está conformando un macroelemento. Entonces, de eso se trata, de entender primero para poder clasificar en el listado de materiales cada una de las partes, qué función cumplen dentro de todo el sistema, dentro de todo el producto, para poder generar eh, digamos, el costo adecuado, saber cuál es el uso, saber cómo se ensamblan, bueno, todo lo demás. Listo, como paso número 2, después de haber identificado macrocomponentes y microcomponentes, entonces lo que hago aquí es asignarle un número específico a cada pieza o un código que permita diferenciarla de las otras piezas, para yo poder saber cómo se compone. Eso es lo que comúnmente se conoce como una referencia o un código. Entonces, por ejemplo, para que entiendan qué es un código, el código me permite identificar una pieza de otra. Digamos, yo tengo dos tornillos y hay uno que es más largo que el otro. O sea, tienen el mismo paso, tienen el mismo diámetro, las mismas medidas. Lo único es que de pronto uno es más larguito que el otro. Entonces, yo sé que un tornillo de esos es el 01 y otro es el 02. Y precisamente tienen codificaciones diferentes. Primero, porque son diferentes, porque uno es más largo que el otro. Y segundo, porque probablemente tengan funciones diferentes. Es decir, uno me va a servir para ajustar dos piezas que de pronto están más separadas y otro me va a servir para ajustar dos piezas que están más cercanas, ¿sí? Entonces, esa referencia me ayuda también a identificar el proceso de manufactura o inclusive el proceso de comercialización. Le pongo otro ejemplo. Usted, digamos, va a un almacén a comprar ropa y entonces cuando llega al almacén usted ve que la misma camiseta está en tres colores diferentes. Hay una amarillo, hay otra azul y hay otra roja. Resulta que la que más le gusta a la gente sí, porque por gusto como tal de colores es la roja. Entonces todo el mundo compra camisetas rojas, ¿sí? Y se acaban las unidades de camisetas rojas que hay. Entonces, ¿qué tiene que hacer el almacén? No, mándeme más camisetas rojas, ¿sí? Pero ya decir rojo es una codificación. Es como si el amarillo fuera la 01, el azul fuera la 02 y el rojo fuera la 03. En ese caso, si se acaban las camisetas rojas, estarían acabando las 03. Lo que quiere decir que el próximo pedido estará mucho más eh, lleno o constituido de camiseta 03, es decir, la de color rojo, ¿sí? Entonces, ese código me permite la identificación. Eso es otra tarea que hay que hacer dentro del listado de materiales. Listo, vamos a hacer un ejemplo acá para que miremos esto, cómo se constituye. Este ejemplo es un ejemplo, por supuesto, muy sencillo y uno dirá, bueno, ¿qué va pues hacerle un listado de materiales a un producto que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piezas? ¿Sí? Cuando un producto tiene 7 piezas, pues uno no tiene como pérdida, porque uno ya puede identificar las partes, más o menos dónde van, cómo está armado. Sí, si yo veo el producto armado y veo el producto desarmado al lado, yo perfectamente puedo coger esas partes y armarlo. Sí, eso está muy bien, pero quiero que piensen esto en un producto que no sean 7 piezas, sino que sean 25.000 piezas. Por ejemplo, el motor de un carro.
¿Cómo sería, imagínense, el listado de materiales de un motor de un carro? ¿Cómo se vería un motor desarmado en todas sus piezas? Y si a usted le entregan un motor con 25.000 piezas, o sea, desarmado, ¿sería capaz de armarlo? ¿Qué necesita? Necesita una guía, ¿sí? Para saber qué componente va en dónde, cómo lo tengo que ajustar, qué tengo que meter primero antes de otra cosa, si tengo que adicionarle componentes, por ejemplo, como aceites o un pegante o alguna cosa así, para que no se vaya a salir el aceite o todas esas cosas. Entonces, eso es lo que hace el BOM, es lo que me permite dar la guía para yo poder ensamblar y tener claro cuáles son los componentes incluidos dentro de eso. Y por supuesto que al final no me van a sobrar 5 tornillos, porque pues el control de calidad requiere que todos los componentes de ese producto estén incluidos dentro del producto y no que hayan sobrado unos tornillos por ahí otras cosas que ponga en riesgo el funcionamiento de ese mismo producto. Entonces, ejemplo, mire, aquí tengo las tijeras. Entonces, el primer paso es empezar a notar cómo puedo distribuir este producto en elementos macro y elementos micro. Entonces, eso es lo que hacemos acá. Hacemos este diagrama. Mire, las tijeras es el producto y está en el nivel 0. Luego viene, después de establecer el producto acá, entonces vienen los elementos macro. El primer elemento macro es el lado derecho de la tijera. Entonces se van a encontrar en el nivel 1. El lado derecho de la tijera está compuesto por dos elementos micro, por la cuchilla del lado derecho y por el mango del lado derecho. Con el mango del lado derecho estamos hablando de este manguito de acá, ¿sí? El mango grande. Entonces, bien, luego tenemos como un segundo macrocomponente el pivote de las tijeras. El pivote está conformado por dos elementos micro. El primero es el tornillo y el segundo es la tuerca. Esto es un tipo de ensamble mecánico, ¿sí? Que es el ensamble macho-hembra, que coge todas las piezas y las une a través del componente que aprieta y el otro que proporciona la rosca para que apriete. Y finalmente tengo como macrocomponente el lado izquierdo. El lado izquierdo tiene la cuchilla, el mango del lado izquierdo y ese anillo de color rojo que ustedes vieron ahorita que tenía la tijera. Entonces, estas tijeras están compuestas por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 microcomponentes, 3 macrocomponentes, ¿sí? Y tengan en cuenta algo acá, y es que mire, aquí la cuchilla del lado derecho y la cuchilla del lado izquierdo son el mismo elemento. ¿Qué significa que sean el mismo elemento? Entonces, esto va a tener un detalle para tener presente a la hora de darle la codificación. Mire, esta cuchilla es la misma de esta, el proceso de manufactura es el mismo, ¿sí? Yo cojo una prensa y lo que hago es tener una lámina de este material, de acero inoxidable, y lo que hace la prensa es bajar el troquel y ¡pum! Corta la figura de la cuchilla. Por supuesto, corta dos figuras de la cuchilla que son iguales y lo que hago yo es girar una hacia el lado de la otra. ¿Sí? Ya después ya uno le saca el filo y lo que sea y los filos se encuentran, pero es la misma forma. Bien. Entonces, en ese caso, ¿qué quiere decir? Que para poder producir una tijera yo necesito dos cuchillas, que son el mismo elemento, un tornillo, una tuerca, el mango del lado derecho, el mango del lado izquierdo y este anillo rojo que es el que va aquí adentro. Entonces necesitaría 1, 2, 3, 4, 5, 6 componentes y uno de esos 6 componentes se repite. Entonces necesitaría dos cuchillas o dos del mismo y los otros sí son elementos individuales. Pero mire lo que va a pasar acá, que es la aplicación del segundo punto. Ya yo establecí el primer paso, que es identificar los macrocomponentes y los microcomponentes. Ahora viene el segundo paso, que es darle la codificación y la información a cada pieza. Entonces, esto es un BOM. Mire, tengo acá macroelementos. Primero, tengo el lado derecho de las tijeras. Ese lado derecho está compuesto por estos microelementos, que son la cuchilla y el mango del lado derecho.
Luego tengo el pivote como macroelemento. Ese macroelemento está compuesto por la tuerca y el tornillo. Y luego tengo como macroelemento el lado izquierdo de la tijera. Entonces tengo, ese lado izquierdo está compuesto por un anillo, que es el anillo rojo, la cuchilla y el mango del lado izquierdo. Entonces ahí tengo la misma estructura de elementos macro y elementos micro. Mire la codificación o la referencia. Cuchilla del lado derecho 001. Mango del lado derecho 002. Pivote 03. Tuerca 04. Mango del lado izquierdo 05. Cuchilla 06 y anillo 07. Estas son las referencias para pedir, digamos, al proveedor, los códigos para pedir al proveedor. Digamos que yo lo que hago es ensamblar las tijeras, pero yo no las produzco. Es decir, los mangos tengo que pedirlos a un proveedor de inyección, que tiene inyección de plástico. Entonces yo necesito, si necesito producir, digamos, 10 cuchillas a la semana, perdón, 10 tijeras a la semana, yo necesitaría que el proveedor me trajera 10 mangos de estos, 10 mangos de estos, 10 tornillos, 10 tuercas, 10 anillos de estos, pero ¿cuántas cuchillas? 20, ¿sí o no? Si este y este son el mismo elemento, hablando de las dos cuchillas, ¿por qué tienen codificaciones diferentes? ¿No deberían tener el mismo código? Entonces, aquí es porque los procesos de manufactura son diferentes. Mire, el proceso que las produce sí es el mismo. Cuando yo cojo y troquelo la cuchilla, pueden salir las dos del mismo troquel. Pero hay una de estas dos que tiene un proceso adicional. Y es que, bueno, no sé si ustedes han visto que las tijeras tienen la marquita estampada en las cuchillas. Entonces, ese proceso adicional hace que la cuchilla de un lado sea diferente a la otra. Se produjeron igual, pero una tiene un proceso de manufactura adicional. Por eso tiene una referencia o un código diferente. En el caso de que de pronto las tijeras no tuvieran marca, entonces, ¿qué podría hacer yo? Yo podría hacer que aquí en la cuchilla fuera código 01 y la cantidad de cuchillas que necesito sean 2 y quito esta de acá. O viceversa, coloco 2 cuchillas acá y quito esta de acá. Si fueran la misma cuchilla, pero en este caso, como tiene un proceso adicional, entonces se coloca un código por cada uno. Bien. Luego viene aquí otra columna importante que es la función que cumple el elemento dentro del producto. Por ejemplo, cortar cuando se ejerce fuerza. ¿Qué hace el mango? Manipular tijeras y transmitir fuerza. Tornillo, unir las cuchillas. Tuerca, sostener el tornillo. Mango, manipular las tijeras y transmitir fuerza. Cuchilla, cortar cuando se ejerce fuerza. Anillo, diferenciar los lados de izquierda y derecha. Como les decía ahorita, esto en unas tijeras parece una bobada, ¿sí? Yo digo, sí, pues yo ya sé que la cuchilla sirve para cortar, que el mango sirve para manipular las tijeras y sostenerlas y ejercer la fuerza. Sí, claro. Cuando usted tiene las 25.000 partes de un motor y usted no sabe qué función cumple un determinado tornillo, que es la referencia 01, usted le entregan ese tornillo en la mano y le dice, mire, tiene que poner ese tornillo en ese motor, ¿dónde va? Entonces, ¿qué hace usted para guiarse dónde va? Lee qué función cumple. Ah, ese tornillo es el encargado de sostener o mantener en la misma posición la tapa de las válvulas. Ah, entonces usted ya busca la tapa de las válvulas y va a ver que hay un huequito que no tiene un tornillo. Ahí va. Sí, pero ahí ya tuvo una guía. Entonces, vuelvo y les digo, imagínense esto como un producto que tiene muchísimas partes. Luego viene otra columna que dice o informa sobre si la pieza es estándar o no. Ya habíamos hablado en algunas ocasiones pasadas, en clases anteriores, que las piezas estándar hacen que el producto baje el precio. ¿Por qué? Porque una pieza estándar la puedo conseguir en cualquier parte. Eso me permite establecer relaciones comerciales con varios proveedores. Si yo tengo un tornillo que es estándar y ese tornillo estándar lo pueden producir 10 proveedores diferentes, ¿con cuál trabajo yo? Pues o con el que me dé el tornillo más barato o con el proveedor que sea siempre muy cumplido. Bien, entonces eso me va a permitir establecer relaciones comerciales donde yo pueda verme beneficiado en términos del tiempo de producción, en términos del
transporte, en términos del costo de manufactura, el costo de materia prima, bueno, de un montón de cosas. Por eso se habla también de una columna de materiales para poder establecer precisamente relaciones de precio, de manufactura, de producción, de procesos de manufactura para poder establecer las mismas relaciones. Y mire que aquí aparecen los proveedores. ¿Sí? Entonces yo puedo cambiar en algún momento los proveedores y poder establecer esas relaciones que les hablaba acá. Finalmente aquí están los costos unitarios, donde me dice una cuchilla vale 1.200, un mango vale 290, un tornillo 60 pesos, una tuerca 30 pesos, el mango del lado izquierdo 240, la cuchilla 1.200, lo mismo de acá arriba, y el anillo 180 pesos. Entonces establecí las partes, el costo unitario de las partes y también de los macroelementos. Entonces yo sé que estos dos suman 1.490, estos dos suman 90, estos tres suman 1.670. Y si quisiera saber cuánto valen las tijeras, pues que es el producto que hay acá atrás, pues tendría que sumar este más este, que me daría 3.200. Bien. Ese 3.200 o 3.250. Espera un momentico, yo corroboro. Pero una preguntita. Ajá. ¿Y por qué el mango no es pieza estándar? Por la forma. A 3.250. Por la forma, porque mire que el mango es diferente. Mire que aquí este es largo y este es cortico. Si fueran dos de este tamaño, sí sería el mismo, pero aquí son dos diferentes. ¿Listo? Entonces este necesita un proceso de manufactura diferente y probablemente gaste más plástico que este, porque este es más largo, ¿no? Este es más grande. Entonces, precisamente es por eso que se diferencian allí. Cuando los elementos son estándar, ahí no hay problema. ¿Sí? Se coloca, digamos, dos veces el mismo elemento o dos referencias del mismo, o, dependiendo de cómo se maneje. ¿Sí? Eso no tiene problema. Lo importante, obviamente, es que esto quede claro. Ahora, ¿esto cómo lo manejan las empresas? Pues, muchachos, obviamente no es que a usted le pase el listado de materiales, digamos, en un blog o en una hoja de blog que tenga todo este gráfico. No, eso lo manejan las empresas a través de software, ¿sí? De programas. ¿Qué quiere decir de programas? Pues cuando en el listado de materiales, digamos, yo tengo un programa donde tengo que cumplir de producir, por ejemplo, 5.000 unidades al mes, yo voy a necesitar esa cantidad de componentes de acuerdo a mi nivel de producción. Y el programa o el listado de materiales no solamente permite que yo como operario entienda cómo ha construido o cómo ha ensamblado el producto, sino que adicionalmente con el BOM permito hacer los pedidos de materiales. Si yo veo que, por ejemplo, dentro de la bodega se sacaron los componentes de las 5.000 unidades que tengo que producir al mes, el siguiente mes ya no voy a tener producto. Entonces, ¿qué hace el sistema automáticamente? El sistema apenas detecta que del inventario salieron las partes para producir las 5.000 unidades, ahí mismo hace el pedido automáticamente al proveedor. Y el proveedor, ¿qué es lo que hace? Empieza su proceso productivo y me vuelve y me coloca las 5.000 unidades o los 5.000 elementos, pues, o el número de elementos para poder producir esos 5.000 productos. Entonces, eso está sistematizado. Hay unos programas, me imagino que ustedes conocen un programa que se llama Microsoft Projects. Les voy a mostrar aquí. Algunas imágenes. El Project es uno de esos programas pues que, digamos, entre muchas otras funcionalidades que tiene ese tipo de elementos. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver líneas de tiempo con cronogramas, como lo que se ve ahí. Y adicionalmente también puedo ver algunos elementos relacionados, por ejemplo, a las diferentes tareas asignadas, en las fechas en las que se asignaron, para uno poder ver cuellos de botella, por ejemplo, ver hitos en el calendario, ¿sí? Donde tal día llegó tal materia prima a la empresa, ¿sí? Para yo saber que efectivamente ya ahí tengo mi plan de producción armado. Entonces, esto pues se hace, o sea, obviamente imagínense pues una producción de lo que les decía ahorita, de
una fábrica de automóviles o de motos o de cosas pues que tengan, digamos, envergadura en producción. Bueno, hay otras empresas que de pronto llevan esto, sí, eso es el control de producción. Hay otras empresas que llevan esto, por ejemplo, en Excel, cosas de Excel. Entonces, mire, por ejemplo, acá se establecen las tablas. En el listado de materiales también hay programas que permiten generar estadísticas sobre cuáles son los elementos que más se han pedido, los que menos se han pedido, los que no sé qué, los que tales, los que se han reemplazado por otros. Bueno, qué porcentaje, digamos, estos son los planes de requerimiento de materiales, en qué porcentaje se encuentran, por ejemplo, en bodega, para yo saber si necesito más, si necesito menos, de acuerdo a las ofertas y demandas. Sí, mire que aquí están las piecitas, qué cantidad tienen, las partes, qué tipo de parte es un ensamble o es una parte solita, ¿sí? Macrocomponente o microcomponente, lo que hablábamos ahorita. Entonces, mire, ahí se muestran diferentes tareas y esto en la producción. Bueno, de hecho, creo que aquí en una de las imágenes se veía. Por ejemplo, esta imagencita que ustedes ven acá es de una fábrica de Ferrari, ¿sí? Y mire que cuando los muchachos están aquí ensamblando el automóvil, todas estas partes y todo esto está registrado en el listado de materiales y los listados de materiales los muestran ellos aquí en estas pantallitas. Entonces, esto les asegura a ellos, ¿sí? A través del control de manufactura, de la manufactura, de cómo van en el proceso, ellos dicen, listo, colocaron el capó, entonces colocan aquí que, o dan la alerta de que tan, efectivamente, utilizaron un capó ya ahí. Entonces, cuando, pum, lo hunden ahí, automáticamente el sistema se actualiza y dicen que se acaba de utilizar un capó. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ese capó o esa ausencia de capó, ahí salta, por ejemplo, allá el plan de requerimiento de material. Bueno, la semana que viene, otro capó para pedir al proveedor, ¿sí? Si es que el capó lo hacen, pues, en otra parte. Entonces, de eso se trata, ¿sí? Mire que eso garantiza, digamos, que en la producción siempre haya un estándar. Bueno, ese es el tema del listado de materiales, muchachos. Pues como les decía, no era nada del otro mundo y aunque esto no tiene que aparecer en las entregas finales, sí es bueno de todas maneras que ustedes lo sepan porque esto lo utilizan, como vieron ahorita en los ejemplos que les mostré, en las empresas. Entonces, para que cuando ustedes a nivel profesional les muestren un listado de materiales, pues obviamente ya sepan qué es, o cuando les hablen de eso, ya sepan qué es, ¿sí? Entonces, Pero, esto no hay que, dame un segundito, Juan Pablo, esto no hay que vincularle, digamos, al proceso, al del proyecto formativo integrador, sino que se les da pues como la última parte teórica. ¿Qué es lo que sigue de aquí en adelante? Ya de aquí en adelante es la preparación para la entrega final, que es en la semana 16 de clase, es decir, estamos a 20 días, un mes más o menos, de la entrega final. A partir de la próxima clase les voy a ir explicando las rúbricas de la parte final y cómo la deben presentar y todo eso, porque estoy tratando todavía de planear cómo hacer la entrega final para suplir la parte del prototipo o de eso, ¿sí? Entonces, creo que voy a hacer la entrega así como estilo video porque me gustó lo que pasó en la semana 9 que cuando ustedes presentaban sus alternativas, pero esta vez tendría que ser un video grupal donde cada uno explique una parte del proyecto, ¿sí? La problemática, otro cómo funciona, otro cómo lo construyeron, otro cómo lo idearon, bueno, todo ese tipo de cosas y les diré pues como los puntos para hacer en la rúbrica para que quede claro el proyecto. Pero bueno, eso se los comento la próxima semana. Igual vamos a ver también unos ejemplos de presentaciones para que ustedes sepan más o menos cómo desarrollarlas y tengan ideas para generarlas. Listo, ahora sí, Juan, pregúnteme. profe, es decir, o sea, bueno, una cosa antes, ¿nuestro parcial final es esa presentación o es así en hoja? No, ya parciales escritos no hay más. El último era este que pasó.
Y parciales, o sea, ya digamos las entregas finales, ya les muestro otra vez el archivito. Un momentico, aquí termino de grabar, que no sea tan largo.